todos, un saludo. Vamos a mirar, vamos a intentar comprender un poco más, intentar investigar la exigencia y la intransigencia. La exigencia muchas veces viene de un patrón social, del sobreesfuerzo, de la disciplina, del exigir en el estudio, en el trabajo, en el proceso de educación en el niño y sobre todo antiguamente todavía más, el pasar de un principio de juego y de espontaneidad a una disciplina para, en el beneficio de una buena conducta y de un buen comportamiento y del esfuerzo para llegar a ser. Este principio de llegar a ser, que por un lado desde el punto de vista de adquirir conocimientos y llegar a una regularidad de vida en el sentido de un proceso de comprensión, de entendimiento, en el sentido de relación social simple, de respeto del uno al otro, etc., pues debería de ser correcto. Pero normalmente hay una tendencia a esa imposición, a ese sentido casi dictatorial, ese sentido, podríamos decir, en nuestra cultura, pues militar casi. Entonces, esta educación transmite esta indicación de llegar a conseguir, llegar a ser, y por eso tengo de ser disciplinado y tengo de ser una persona que debe de esforzarse y sobreesforzarse. Y eso en la sociedad está bien valorado. Pero en realidad es partir de la base de una idea muchas veces negativa de nosotros y proyectar un futuro mejor. Tener en cuenta que estos aspectos que miramos, como es la exigencia y la intransigencia, son aspectos que son para ser investigados, para comprender un poquito más esa estructura psicoemocional, esa estructura mental, decimos, de comportamiento que conforma la personalidad, que es lo que nos impide vivir sosegadamente en el sentido directo e inmediato de ser conciencia, de lo que somos más genuinamente, de vivir más la paz genuina de nuestra naturaleza de ser, de vivir más la plenitud genuina de nuestra naturaleza de ser. El vivir desde ahí nos indica esta vivencia meditativa o contemplativa. Aunque la vivencia meditativa y contemplativa no se haya comprendido bien, pero en definitiva es eso, es vivir desde donde yo soy, más auténticamente yo mismo, y podremos indicar que ese vivir desde ahí es vivir en mucha simplicidad, en una inmediatez en el presente entre conciencia-presencia, que quiere decir ese darme cuenta y aquello de lo que me estoy dando cuenta. Que no haya un filtro mental de ideas, de pensamientos, de un estado hipnótico mental que por un lado no me deja vivir en plenitud, que quiere decir directamente lo que está sucediendo en el presente, y por el otro lado este filtro me hace tener una tendiosidad tanto a la búsqueda de llegar a ser, a la búsqueda de conseguir ideales, de conseguir deseos, como un exceso de susceptibilidad, de que depende de lo que me digan, de cómo se comporten, ya me afecta rápidamente. Ya cojo un estado de represión o de tristeza o un estado de enfado y de ira, muchas veces. Entonces, es ver con mayor precisión, es ver esa estructura psicoemocional. Y entonces el sentido de esta exigencia hacia los demás y exigencia hacia nosotros mismos como personas. Entonces es un posicionamiento en el sentido negativo de rigidez. De rigidez que ya cuando lleva a la intransigencia muchas veces está en este sentido de querer tener la razón, no bajar de mi posicionamiento, un sentido de mantenerse ahí, sea lo que sea, porque yo tengo la razón.
una necesidad psicológica, una necesidad mental de reafirmar un principio que totalmente es volátil, de ideas, de argumentaciones. Hemos de distinguir claramente cuando estamos indicando un exigir en un trabajo, en una profesión, porque vemos que hay una tendencia a veces en el ser humano de pasividad, de escaqueo, de intentar no hacer lo que tocaría hacer, entonces marcar unos patrones claros, que hay una cierta responsabilidad, esto es correcto. Pero estamos hablando de esta exigencia que es como una disciplina interior rígida, seria, cruda. Entonces este tipo de exigencia, y este tipo de exigencia a los demás, que no hay una tendencia siempre a exigir, y esta tendencia que ya se puede ver que es desmedida. Entonces esta exigencia es un patrón que hemos adquirido, pero más allá de un patrón es la necesidad de llegar a ser. Muchas veces esto, por ejemplo, en la relación padres-hijos, la exigencia hacia el hijo, muchas veces está en la indicación de que lo que el padre o la madre vive en frustración, proyectarlo al hijo para que él viva o sea aquel ideal que el padre o la madre tenía de sí mismo. Y entonces hay un enfado y una exigencia por un tipo de comportamiento y manera de ser a veces. Y entonces cuando ya vamos a una exigencia de una manera de ser, es un intentar coartar la libertad singular de la manera de ser de cada cual. Y ahí ha de haber una libertad total, porque cada persona tiene el derecho a expresar de su manera, a su manera, y tiene el derecho a equivocarse, a cometer errores. Entonces este exceso de exigencia que marca que si no haces, si no te comportas, si no llevas la disciplina que yo te indico, entonces pues como que ya no te acepto, no te quiero, me enfado, te castigo. Esta posición rígida, falta de afecto, de comprensión, de amabilidad con el otro, de respeto al otro. Entonces este equilibrio entre medio en el cual podemos observar lo que es una exigencia clara y normal en una circunstancia profesional o en cualquier otra circunstancia de comportamiento y de respeto, que es correcto, y otra manera que es la educación que deberíamos transmitir, que es a través de la comprensión, del cariño, de la insistencia. Entonces, ver es una manera de ver e indicar este exigir y este posicionamiento muchas veces que es una persona muy intransigente. Eso no quiere decir que la persona, si ve las cosas de una manera claras, pues mantenga ahí. Pero no es tan importante mantener una lucha y un posicionamiento con el otro de rigidez. Entonces hemos de poder ver en nosotros esta exigencia, cómo se está viviendo en cada uno de nosotros. Y esta intransigencia a veces es propiamente este patrón del sobreesfuerzo y del exigirte cuando en realidad no se está viviendo un fluir suelto, espontáneo, natural, en paz. Si la exigencia y la intransigencia me está coartando el vivir la paz, la plenitud y la expresión espontánea. Entonces está hablando de esa estructura psicoemocional, esa estructura psicológica que nos limita y no nos damos cuenta y nos pensamos que ya somos así. No, esto se ha construido. Bien, una vez esta pequeña indicación, os voy a dirigir una meditación y así, en esa dirección meditativa, cada uno podrá mantenerse el tiempo que quiera. Muy bien. Que vaya muy bien. Gracias. Una postura cómoda, pero una cierta rectitud
Intentamos colocarnos en esta postura para poder meditar. Muy bien, cerramos los párpados, una respiración profunda. Relajamos toda la zona abdominal. Relajamos la zona torácica. Observamos la respiración, el movimiento que produce la respiración en el cuerpo. Simplemente la indicación de la meditación de momento es observar. Observar la inmediatez de la experiencia del vivir. En la máxima posible de relajación. Podemos observar el ambiente, la sala, intentar captar cualquier sonido como si estuviéramos al acecho de algún sonido que aparezca. Estar al acecho, en atención. Tomando conciencia nuevamente del cuerpo, de la respiración. Agradablemente la respiración. Tomo conciencia del sentir, de toda la sensación del cuerpo, toda la sensación orgánica, manteniendo como ese acecho, ese estar atento a cualquier pequeña sensación en el organismo. Esa atención que abarca más posibilidad de sentir, tanto en una dirección de profundidad como un sentir hacia adentro, como en una vivencia de expansión. Esa expansión es como un espacio, delante como una zona de oscuridad, desde la mirada.
esa mirada, unido también como hacia adentro, como hacia el centro de la cabeza, orgánicamente. Intento situarme adentro. Y desde ese adentro es a todo lugar, tranquilamente relajo. Es un a todo lugar y a ningún sitio en concreto, una abertura total. Soy consciente de que soy consciente, que es implícitamente en el experimentar. La conciencia que es consciente y es consciente de sí misma como sencillez e inmediatez, sin esfuerzo, siendo, simplemente siendo, tranquilamente.